día de hoy, porque es tópico muy distinto, no tengo guía. Honestamente no sabía cómo darles una guía, ya que el tema es más histórico. Entonces, no tengo una guía. Pero hoy, como anuncié, quiero hablar un poco acerca de la Reforma Protestante y específicamente enfocarnos en Martín Lutero. La Reforma en sí inicia unos años antes de Lutero en Inglaterra, pero el enfoque hoy quiero enfocarme en Martín Lutero, y no enfocarme en otros reformadores como Calvino, Zwingli, algunos tal vez en un futuro hable aún de los reformadores de España. Hay españoles que también trajeron una reforma. Pero algo que quiero aclarar al inicio es, se llama reforma, no rebelión. Y la razón por la cual quiero iniciar ahí es porque Martín Lutero nunca fue su intención desligarse o separarse de la Iglesia Católica. Lo que Martín Lutero quería era reformar la Iglesia Católica, en el sentido de que habían algunas cosas que la Iglesia Católica enseñaba que no estaban de acuerdo a la Escritura, y es algo que Martín Lutero fue aprendiendo a través de sus estudios de la Escritura. Lo impresionante de Martín Lutero es que él aprendió a leer el griego y empezó a traducir la Biblia en un futuro, la traduce del griego al alemán, y vamos a ver en unos minutos por qué. Pero en esta noche, o sea, lo difícil para mí es que es historia. Y yo de alumno, o sea, la historia normalmente es aburrido para muchos, es como, denme Biblia o denme palabra, no sé. Eso es lo difícil de hacer una enseñanza así, es que sí es historia y el enfoque va a ser un poco de historia, pero sí quiero tocar algunos puntos de la doctrina católica, enseñanzas de la Iglesia Católica, en la cual empujó a Martín Lutero a reaccionar a ciertas enseñanzas. Pero como toda historia, es importante iniciar con la vida de la persona, que es, en este caso, Martín Lutero. Para los que no estuvieron al inicio, parte de la razón por la cual quise hacer esto en esta noche es porque en octubre 31 del 1517 es cuando Martín Lutero pone las 95 tesis. Vamos a ver de qué se trataban esas tesis, pero pone 95 tesis aclarando ciertas enseñanzas, y entonces hoy sería el año 508 desde que ese evento sucedió. Es la razón por la cual quise hablar un poco de la Reforma Protestante. En otras palabras, cuando hablamos de la Reforma Protestante es por qué no somos católicos, es específicamente por los eventos que sucedieron octubre 31 del 1517. Déjenme darle algunos detalles, espero que no se duerman, pero Martín Lutero, el inicio de su vida, él nace el noviembre 10 del 1483. Él es de Alemania, él es alemán, y su lugar de nacimiento es Leiden, Alemania. Pueden ver en el mapa, o sea, ni aparece la ciudad porque no es un lugar reconocido, pero quería que más o menos vieran que está casi al centro del país de Alemania. La ciudad tal vez más famosa que está cerca de Leiden está más o menos por aquí. No se ve tal vez el nombre ahí, pero Berlín es la ciudad más reconocida en esa zona. Y entonces él nace en Alemania, él es alemán y tiene sus padres, Hans y Margaret Luther. Son sus padres. Su papá trabajaba en las minas, o era alguien de trabajador de manos, y él llega a tener un negocio muy fluyente en las minas. Lo interesante es que el papá de Martín Lutero no quería que Martín Lutero siguiera en sus caminos. No quería que Martín Lutero
fuera alguien que trabajaba de manos, alguien que básicamente sudara la gota fría, como muchos de ustedes tal vez quieren que sus niños estudien y vayan al colegio y saquen sus carreras de esa manera. Bueno, el papá de Martín Lutero eso es lo que quería para su hijo, y específicamente su enfoque era que Martín Lutero estudiara para ser abogado. Y eso es exactamente lo que Martín Lutero hace. Él empieza a estudiar como abogado. Él saca su maestría de las artes liberales en la Universidad de Erfurt y luego empieza a comenzar sus estudios de ley. O sea, empieza a entrar a lo que se llama law school en inglés, a una escuela específica para ser abogado. Y entonces eso es el plan que Martín Lutero tiene, es el plan que su papá tiene. Pero hay un evento que cambia la trayectoria de la historia. Y este enfoque es de abogado a monje. ¿Cómo termina Martín Lutero siendo un monje estudiando acerca de ser abogado? El 2 de julio del 1505, es un evento importante, Martín Lutero iba caminando de su escuela a la casa, y en medio de caminar, algunos historiadores aún dicen que él estaba tan enfocado en su pensamiento. No sé si a ustedes les pasan que van manejando y estás pensando y de repente dices, ay, ya voy cerca de la casa y ni te diste cuenta, ni sabes cómo llegaste. A mí me ha pasado, siempre me pasa mucho. Pienso mucho al manejar, pero de repente dices, ni sé ni cómo llegué, pero llegué porque tu mente estaba pensando en otras cosas. Y Martín Lutero, algunos historiadores cuentan que está pensando en algo profundo y no se da cuenta que una tormenta ha venido. Y lo interesante de Martín Lutero, y voy a hablar un poco más de esto, es que Martín Lutero batalla mucho con pensamientos de muerte y del pecado. Ahora, no en el sentido de depresión, no en el sentido de que quiere morirse. Su personalidad es alguien muy fuerte en sí. Martín Lutero era un gruñón, era enojón, era explosivo en ese sentido. Pero él pensaba mucho en muerte en el sentido de que él tenía temor de que la muerte vendría repentinamente. Y por ejemplo, él estaba muy consciente de sus debilidades pecaminosas. Y su temor era que él muriera sin poder en ese día haber confesado a un padre o haber hecho ciertos ritos que la Iglesia Católica requería. Y entonces surge que su temor más grande sucede en esta tormenta. Martín Lutero realmente cree que él va a morir en esta tormenta. O sea, él está, y su pensamiento, su sentir es, si muero sin confesarme, voy a ir al infierno o más probable al purgatorio. Pero ese era su pensar. O sea, él está atemorizado, viene esta tormenta, hay relámpagos, como pueden ver en la foto, muy cerca de él. Y él hace una oración y por eso no me gustan las películas a veces, porque no exactamente cuentan la historia. En muchas de las películas de la vida de Lutero, ellos dicen que él clama a Dios. Eso no es cierto. Martín Lutero, no lo voy a hablar hoy, pero Martín Lutero, cuando él escribe sus escritos, él dice que su conversión fue cuando él se bautizó. Ya pueden ver su postura en cuanto al bautismo en ese sentido. No es su momento de conversión. Este es su momento que lo lleva de abogado a monje. Y él no ora al Señor. Él dice estas palabras exactas: Santa Ana, ayúdame. No la hermana Ana, sino otra Ana. Esta es la Santa Ana. Y lo interesante aquí es que, de nuevo, yo quiero que ustedes reconozcan que él es un reformador. Martín Lutero, de nuevo, no está tratando de contradecir la Iglesia Católica, y él está haciendo lo que todo católico sabía hacer. ¿Quién es Santa Ana? No aparece en la Biblia. Santa Ana, según la historia católica, específicamente los escritos del Protoevangelium de Santiago, ellos dicen en esa historia, y a través de la historia de la Iglesia, algunos comentaban que Santa Ana era la madre de la Virgen María, es decir, la abuela de Jesús.
Y entonces muchos de los alemanes de las minas, era su santa patrona de las minas. Probablemente Martín Lutero creció con esta imagen en su hogar, o si no la imagen, la idea de su papá orando a esta santa, y entonces por eso es lo que sale. Para algunos, nosotros tal vez diríamos, oh Jesús, o Jesus Christ, o Dios mío, no sé, en caso de una tormenta, o cuando te asusta a alguien y dices, ay, Dios mío. O sea, esta es la expresión ahí. No es que es simplemente fue una expresión de oración de Santa Ana, ayúdame, pero su oración fue, si él fuera librado de esta tormenta, él iba a dedicar su vida a servir al Señor, si iba a ser un monje. Y entonces, debido a que la tormenta no lo mata, Martín Lutero entonces decide en el julio 17 del 1505, 15 días después, él entra al orden agustino. En sí, él va al prior de Erfurt, que el prior es básicamente uno de los líderes de la iglesia católica. Él va ahí y dice que quiere entrar para estudiar a ser monje. Y entonces sus amigos le están diciendo, no lo hagas. Su papá obviamente no quiere que lo haga. Todos querían que él fuera abogado. Y para la edad de 21 años, Martín Lutero oficialmente se convierte en un monje agustino. Es la razón por la cual, esto es lo que lo lleva a él a entrar como monje. No es como un llamado que él quería, es simplemente fue una promesa que él hizo. Y entonces él dice, debido a esto, Martín Lutero decide entregar su vida a servir en esta área como monje. Ahora, creo que no tengo slides de esto. No. Antes de entrar a la Reforma, de nuevo, hay ciertas cosas que tenemos que aprender acerca de Martín Lutero. Para que no se me duerma, mínimo voy a escribir aquí. El 2 de mayo, Martín Lutero da su primera misa. Ahora, lo interesante de Martín Lutero, como mencioné hace unos minutos, él está muy consciente de su pecado. Martín Lutero es consciente de su pecado. Él tiene un temor de Dios, pero no como tú y yo tal vez lo tenemos. Él tiene literalmente miedo de Dios. Aún escuchar acerca de que Dios es santo, él odiaba esa idea, no porque no la veía en la Biblia, pero porque debido a que Dios es santo, él sentía más que nada que siempre estaba bajo la ira de Dios. Este era su pleito de Martín Lutero. Ahora, imagínate, Martín Lutero tiene que dar la misa, y hay algo que en cada misa se da, la cena del Señor, pero los católicos enseñan el pan y el vino como transubstanciación. ¿Alguien sabe qué significa transubstanciación? ¿Alguien que creció católico? ¿No? ¿Nadie? Literalmente se está comiendo la sangre y el... Sí, que tenemos esta palabra aquí, trans, que es de transformación, es la idea. Y la idea es que cuando el sacerdote toma la hostia y el vino, y por eso en la iglesia católica todos pasan al frente, ¿verdad? Para tomar la comunión cada servicio. Y la idea es que cuando el sacerdote toma los elementos, literalmente el pan se convierte en Cristo. Estás comiendo a Cristo, y literalmente el vino se convierte en sangre. Ahora, hay algunos que dicen que es tal vez al hacer esto que Martín Lutero, hay algunos que cuentan, pero todo, o sea, no hay validez en esto, en el sentido de que no hay un historiador que pueda encontrar esto, en que el sentido, algunos de las películas a veces sale que Martín Lutero tira el pan y el vino porque no puede entender cómo puede él cargar el cuerpo de Cristo. Lo que sí sabemos es que Martín Lutero casi no da esta misa. Su temor del hecho de que él es un gran pecador, su temor de que todavía, aunque había estudiado las Escrituras, no tenía alguien que perdonara sus pecados. Ese temor, él decía, no puedo, y tuvo que ser convencido para dar la misa. Y entonces, su misa no fue como, yo recuerdo mi primera vez que me dijeron, vas a predicar, o sea,
la emoción, el anhelo de querer hacerlo. Lo hice súper mal, pero eso es otra historia, otro contexto. Crecí en otro mundo, pero anyway, no fue nada bueno, diría yo, pero recuerdo la emoción. Martín Lutero es todo lo opuesto. Él no quería predicar, tenía el temor, dice, yo soy un pecador, no puedo, y tuvo que ser convencido, casi forzado a hacer esto porque era parte de su labor como monje. Y de nuevo, este es el pleito dentro de Martín Lutero. ¿Cómo puedo yo satisfacer la ira de Dios? ¿Cómo puedo yo, siendo pecador, satisfacer quién es la santidad de Dios? Y entonces, Martín Lutero era alguien que oraba mucho, ayunaba mucho, hacía sus confesiones. Es más, y iba a poner una foto, se me olvidó. Martín Lutero en una ocasión asciende la escala santa de rodillas. O sea, es una escalera alta y está escalando paso por paso. Y la historia cuenta que lo hizo de rodillas y cada vez que subía un escalón, Martín Lutero oraba al Padre Nuestro. Y luego subía otro escalón y oraba al Padre Nuestro. Y así se la pasó hasta llegar hasta arriba. De nuevo, era alguien que creía mucho en esta idea de como golpear su cuerpo, no pegarse tanto, pero en el sentido de ayunar, de sufrir para tratar de apacentar el pecado. Y esa era su lucha. Y por último, antes de entrar a la transición de la Reforma, Martín Lutero recibe un apoyo de poder enseñar en la Universidad de Wittenberg, y es aquí donde Martín Lutero puede pasar más tiempo en las Escrituras porque está dando clases, tiene más recursos en las Escrituras porque es una universidad que tenía ciertos escritos antiguos donde él podía leer y estudiar, y es aquí donde él empieza a estudiar la Biblia y empieza a ver cosas que no había visto antes. Y esta es la razón, porque tenemos que ponernos en el mundo de la Reforma. ¿Alguien sabe cuál era el lenguaje que se enseñaba en las iglesias durante el tiempo de la Reforma? ¿Latín? Sí, latín. Ahora, el problema es el porcentaje de personas que sabía latín no era mucho. O sea, imagínate estar en una misa y todos escuchando una enseñanza en el latín y no sabes ni qué dijeron porque tú no sabes latín. O sea, literalmente está siguiendo por rutina. La enseñanza era latín, y otra cosa es, nadie podía leer la escritura más que el sacerdote. La Iglesia Católica enseñaba y sigue enseñando la idea de que aunque tú tienes Biblia en tu casa, tú necesitas que alguien interprete la Biblia para ti. Necesitas a un interpretador. Es parte de la doctrina de ellos de un mediador. Y parte de la obra del sacerdote no es simplemente absolver tus pecados como mediador. Parte de esta obra es que solo el sacerdote puede interpretar correctamente las Escrituras o lo que la iglesia dice acerca de las Escrituras. Y entonces Martín Lutero está creciendo en este mundo donde nunca se le había entregado una Biblia hasta que fue monje, porque ahora está siendo preparado para enseñar, y nunca había leído o entendido bien la Biblia hasta que él aprendió latín y luego aprende el griego. Pero imagínate, por primera vez estar leyendo libros como Romanos y Gálatas y realmente chocar con la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y de nuevo, tenemos que ponernos en el mundo de Martín Lutero, porque en este momento lo que no existe es una Biblia alemana. Y esto es algo que en la vida de Martín Lutero, o sea, en este momento no existe una Biblia alemana, y parte de la vida de Martín Lutero va a ser dedicar su vida a traducir la Biblia al lenguaje común de su país, porque él creía muy fuerte, igual que los que llaman algunos los pre-reformadores de Inglaterra, creían que parte del problema en la cultura es que la gente no tenía Biblia que podía leer en su idioma actual. Esa es parte de la vida de Lutero, que ahora por primera vez en Wittenberg está leyendo las Escrituras a profundidad y está chocando con ciertas enseñanzas. Y esto nos lleva entonces al inicio de la Reforma. Johann Tetzel es el personaje que inicia o empuja a Martín Lutero a actuar. Johann Tetzel
que es este señor aquí, que tiene aquí una cajita con él. Y Johann Tetzel lo que enseñaba era, y aquí tenemos que entrar un poco en la doctrina católica, pero hay algo que se llama, bueno, lo voy a poner aquí, purgatorio. ¿Alguien sabe qué es purgatorio? No pulga. Purgatorio en la Iglesia Católica es un estado intermedio. Estas personas son las personas que no hicieron lo suficiente para ganarse el cielo, pero tampoco no pecaron tanto o cometieron pecados imperdonables. La Iglesia Católica tiene un término, ahorita se me fue el término, pero no cometieron estos pecados imperdonables, sino que cometieron pecados que no los permite entrar al cielo, pero tampoco da el mérito a que sufran por la eternidad en el infierno. Y entonces la Iglesia Católica enseña esta idea del purgatorio, que todavía no estás listo para el cielo, pero puedes ganártelo viviendo en el purgatorio, y a través de los años vas ganándote el mérito para entrar, al fin graduarte al cielo. Y en el purgatorio la idea es que alguien está viviendo ahí y está tratando de obedecer al Señor y todo lo demás, básicamente pagando por estos pecados que cometieron aquí en la tierra, que no los mete al infierno, pero tampoco les permite dar entrada al cielo. Y lo que Tetzel empezó a enseñar es, hey, si tu primo o tu familiar, o sea, en el purgatorio no la está haciendo, ¿cómo vas a saber? No sé, pero no la está haciendo, o sea, no está ganándose el reino, sigue pecando, sigue batallando, tú puedes ayudarle. Y entonces Johann Tetzel empezó a enseñar esta enseñanza de las indulgencias, que es, hey, ¿quieres quitarle 5 años de purgatorio a tu familiar querido? Simplemente da una ofrenda más o da dinero más. Y entonces Johann Tetzel tenía una frase, la traducí del inglés al español, para que rime, pero dice: tan pronto como la moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio sale fuera. Entonces imagínate, un poco fuera de Wittenberg está Johann Tetzel y él está gritando esto: tan pronto como la moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio sale fuera. Y la gente, y era un vendedor básicamente, con frases clásicas, y la gente salía y decía, oh, wow. Y entonces él estaba convenciendo a muchas personas acerca de esta idea del purgatorio y de sacar el alma del purgatorio. Y Lutero, habiendo estudiado la Escritura, aún Lutero tratando en uno de los tesis, ahorita voy a hablar de eso, pero Lutero aún tratando de defender al Papa, en uno de los tesis dice: si esto fuera cierto, ¿por qué el Papa no absolve a todos de un solo del purgatorio? Y en el sentido de no hablando en contra del Papa, sino en favor. Es decir, el Papa es tan amoroso que si el dinero pudiera sacar a alguien del purgatorio, el Papa ya lo hubiera hecho. O sea, esa es la idea aquí. Entonces, Martín Lutero, en respuesta a esta falsa enseñanza de que no es por gracia que uno es salvo, sino que puedes salvarte por aún el dinero, el pago de un ser querido que está en el purgatorio, Martín Lutero, en octubre 31 del 1517, pone 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y lo interesante aquí es que, me fui un slide más. Lo interesante aquí es que todas las tesis hablan en contra de las indulgencias. Entonces, todas las 95 tesis, algunos creen que habla de otro tema, no habla de otro tema. Martín Lutero solo escribe en contra de las indulgencias. Ok, ahora lo que yo quiero que entienda en cuanto a Martín Lutero, y de nuevo sé que es historia y es difícil de como analizar todo, pero lo que quiero que entiendan aquí es que esto no es fuera de lo normal. En el tiempo de Martín Lutero, si tú querías una aclaración doctrinal, por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos una aclaración doctrinal, simplemente uno va con el pastor,
tal vez pide una cita si necesita más tiempo, o después del servicio, hey, ¿me puede aclarar esto? Bla, bla, bla. Bueno, en el tiempo de Martín Lutero, si tú querías una aclaración, hacías exactamente lo que él hizo. Ibas a la puerta de la iglesia principal de tu ciudad o de tu pueblo, clavabas en la puerta las aclaraciones que querías, y luego en un tiempo el sacerdote o alguien de la iglesia, un oficial de la iglesia, te llamaba, agendaba una cita contigo y tenías un tiempo para aclarar las aclaraciones o las preguntas que tú tenías. Lo interesante de esto es que Martín Lutero, de nuevo, es reformador, no es alguien que está rebelándose en contra de la Iglesia Católica. Él escribe esto con un buen corazón, de querer aclarar qué es las indulgencias, por qué Tetzel está enseñando las indulgencias de esta manera, cuáles son 95 razones por las cuales él está en contra de las indulgencias. Pero lo que pasa es que alguien toma sus tesis. Imagínate, alguien iba pasando, ve las 95 tesis y dices, es cierto, y esa persona toma las 95 tesis, y hay algo que es muy importante entenderlo, que está inventado en inglés, me lo sé, quiero escribirlo bien en español. La impresa, I don't even think no, ni le escribí. En inglés se llama the printing press, pero en español sería la impresa para imprimir. O sea, una invención donde podías por primera vez tomar un papel, copiarlo y imprimirlo lo más rápido que se podía en ese entonces. Básicamente, para que me entiendan, era el TikTok del día de Martín Lutero. Y lo que pasa es, esta persona empieza a imprimir las 95 tesis, las pasa por todo Wittenberg y empieza a repartirlo, el 95 tesis de Martín Lutero, y se hace viral. Y la gente empieza a escuchar, la gente empieza a ver y empieza a armarse una conmoción. Y entonces, debido a la presa de impresión es lo que se llama. Debido a esa invención es cómo esto llega a hacerse famoso. Y la gente empieza a leer lo que Martín Lutero solo tuvo la intención de que la Iglesia Católica leyera. Y entonces esto agarra prensa, la gente empieza a leer, empiezan a escuchar, y obvio, cuando un profesor empieza a causar conmoción, o para usar términos en nuestro idioma actual, cuando un profesor se vuelve viral, todos quieren ir a estudiar bajo ese profesor. John MacArthur, todos quieren estudiar bajo John MacArthur. R.C. Sproul, todos quieren estudiar bajo R.C. Sproul. O sea, tú piensas en eruditos famosos y dices, yo quiero ir a la escuela de tal erudito. Y eso es lo que termina sucediendo con Martín Lutero. En Wittenberg, muchos alumnos, y por eso no lo corren, muchos alumnos están yendo a la universidad empieza a tener más popularidad por las enseñanzas de Martín Lutero. Algunas cosas más acerca de la vida de Martín Lutero y eventos importantes. En el 1519 Martín Lutero tiene lo que se llama la experiencia de la torre. Es aquí donde Martín Lutero está estudiando Romanos y se encuentra con el verso en el capítulo 3 que dice que somos justificados por fe. Y es ahí donde Martín Lutero por fin, ese pleito que tenía en su interior del pecado y cómo absolver el pecado, es aquí en esta experiencia de la torre que Martín Lutero por fin puede comprender que el único que puede justificar al creyente es Cristo Jesús y la obra redentora de Cristo en la cruz. Y es aquí donde su teología y su vista hacia la Iglesia Católica empieza a cambiar. Aquí es donde Martín Lutero empieza a realmente empezar a escribir en contra varias enseñanzas de la Iglesia Católica. En el año finales del 1519, Martín Lutero públicamente declara al Papa como el anticristo, y por lo tanto esto lleva en el 1520 a Papa Leo mandarle una bula que es básicamente un papel excomulgando al Martín Lutero de la Iglesia Católica. Y lo que hace Lutero es públicamente saca este documento y lo quema todo. O sea, de nuevo, Martín Lutero era explosivo, tenía un fuerte carácter, y entonces él dice, oye, ¿me quieren excomulgar? Pues esto es lo que yo pienso de su excomulgación, y quema todo y quema otros artículos, pero lo hace públicamente de nuevo para armar lío, para
I don't know, causar más conmoción. Y luego en el 1521, Martín Lutero es llamado a la dieta de Worms, y de nuevo esto era muy común. Cuando había algo que la Iglesia Católica quería aclarar doctrinalmente, llamaban a la persona para defender ciertas cosas. Y en la dieta de Worms hay muchas personas prominentes. En primer lugar, el emperador Carlos V es el que convoca la dieta de Worms. So, imagínate, el emperador está ahí. Papa Leo el décimo está ahí. Varios príncipes y oficiales están ahí. So, estás hablando de los top, de los meros, todos están en esta dieta de Worms. Y básicamente llaman a Lutero a defender su postura y quieren que él renuncie lo que él ha estado enseñando. Y Lutero al inicio, los historiadores cuentan que él llega, está muy intimidado. Algunos dicen que dura una noche sin responder, o sea, pide una noche para pensar en su respuesta. Otros dicen que fue unos momentos, pero el punto es que lo que sí sabemos que fue intimidado por esto. Y él dice una frase muy famosa. Él dice: estoy obligado por las escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada, ya que no es ni más seguro ni correcto ir en contra de mi conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. En inglés la frase se traduce a "Here I stand". Que Dios me ayude. Amén. Y entonces Martín Lutero no retracta, no renuncia sus enseñanzas, y él es declarado un hereje. Y en sí, Martín Lutero hubiera sufrido lo que sufrieron los pre-reformadores en Inglaterra. Él estaba por ser quemado vivo por la Iglesia Católica, pero Martín Lutero, aunque es sentenciado a muerte, Martín Lutero tenía varios conocidos y tiene un amigo, un príncipe, Federico, el príncipe Federico de Wittenberg, que le ayuda a escapar. Y entonces, mientras la Iglesia Católica está a punto de agarrarlo y darle esta sentencia y finalmente quemarlo, príncipe Federico manda a personas que lo saquen a escondidas y que básicamente lo saquen y le ayuden a escapar. Y eso es lo que sucede. A diferencia de otros reformadores, Martín Lutero no muere. Martín Lutero, el resto de su vida, o la mayor parte de su vida, él se encierra, como les mencioné. Él aprende a leer griego, y lo que él hace en un año es, él traduce todo el Nuevo Testamento, porque su corazón era que la iglesia tuviera una Biblia alemana, que la gente pudiera leer la Biblia para poder conocer quién es el Dios de la Biblia y no lo que la Iglesia Católica o la tradición enseña. Porque el tiempo avanza, quiero enseñarle o hablar de dos enseñanzas importantes de Martín Lutero. La primera es esta frase en latín: simul justus et peccatore, que significa a la misma vez justo y pecador. Recuerden, Martín Lutero por toda su vida ha batallado con la idea de que yo soy un pecador, Dios es santo, yo no puedo servir. O sea, toda su vida ha vivido una vida de hacer ritos para tratar de apacentar la ira de Dios. En todo lo que he hablado, abramos nuestra Biblia a Romanos capítulo 4, verso 3. Esta frase aparece en las lecciones, en las enseñanzas de Martín Lutero en cuanto al libro de Gálatas por primera vez, pero en su comentario aparece a primera vez esta frase. Él la usa mucho en sus enseñanzas y comentarios, pero aparece por primera vez en Romanos capítulo 4, y si alguien sería tan amable de leer versos 3 al 9. Romanos 4, versos 3 al 9. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Hasta el 9? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla
de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Okay, así está bien, perdón, hasta el 8, sí. Gracias, mi hermano. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran del verso 3 al 8. Hay dos personajes aquí. El primero es ¿quién? Abraham. El primero es Abraham. Y dice el verso 3, ¿por qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al tiempo, su fe le es contada por justicia. Y aquí vemos el ejemplo de que Abraham no fue justificado por obras. Abraham fue justificado por su fe, por el hecho de que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, y él creyó. Antes de actuar, él creyó, fue justificado por fe, él creyó que Dios le iba a dar una descendencia. Y luego llegamos a otro personaje, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, y aquí está la idea, Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y lo que Martín Lutero aprende es que Dios atribuye justicia a pecadores. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios atribuye a justicia al pecador? Y por eso la frase, nosotros somos justos, en el sentido de que Dios atribuye justicia, y como David, Él perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados son cubiertos. No significa que no somos pecadores, sino que son cubiertos, y luego y el Señor no inculpa de pecado al varón, bienaventurado el varón que el Señor no inculpa de pecado. Entonces Martín Lutero entiende que nosotros a la misma vez somos declarados justos, pero seguimos siendo pecadores. ¿Y cómo es posible esto? Martín Lutero enseña lo que se llama imputación. Y la idea aquí es, alguien no solo paga tu deuda, sino la idea es que te da crédito por algo que tú no has hecho. Hay un programa que sale mañana los sábados, no creo que nadie aquí ve fútbol americano, pero de colegio. Entonces hay un programa que sale todos los sábados, y durante el segmento tienen a alguien, o sea, sale uno de los, se llama Pat McAfee, él sale y él dice, vamos a darle $300,000 a alguien que pueda patear la pelota. En el fútbol americano están unos postes amarillos, y el que la pueda patear en el medio se gana, a veces es 300,000, a veces 150,000, 500,000, o sea, cambia semana tras semana. Pero el punto es que le dan la oportunidad a alguien a hacerlo, y normalmente muchos fallan. Se ve fácil, pero no es fácil patear la pelota a 20 yardas a que entre en los postes. So anyway, hay un video que se hizo muy viral, porque hay un muchacho afroamericano que se llama William, y él sabe, yo no voy a hacer esta patada, o sea, no la puedo hacer. Y lo que William hace es empieza a preguntar a su alrededor, ¿alguien alguna vez ha pateado? Y un muchacho dice, hey, yo jugué fútbol, jugué fútbol por muchos años, y entonces creo que yo puedo patear la pelota dentro de los postes de amarillo. Y entonces él pide, ¿puede esta persona patear por mí? Y Pat McAfee dice, sí. Dice, ¿sabes qué? El premio va a ser de $100,000. Él le dice, si él la mete, te voy a dar 150,000 a ti y 150,000 a la persona que pateó. Y entonces la oferta era de 100,000, ahora subió a 150,000, y este joven patea la pelota por William, la patea y la mete, o sea, al mero medio la mete. Por si alguien que juega fútbol quiere hacer una carrera de pateador, el NFL no tiene buenos pateadores ahorita este año. So, nomás les digo, vayan ahí a Cleveland y digan, hey, I want to be your field goal kicker. No, son bromas, pero él la mete, y este es el punto que quiero que entiendan de imputación. William no hizo nada para meter la pelota en el poste, sin embargo, se le fue acreditado a él $150,000. No hizo nada. Lo único que hizo es creyó en la realidad de que alguien más podía hacer esa obra y que él iba a recibir
la recompensa. Y esa es la idea de la doctrina de imputación. Es lo que Lutero está hablando aquí. ¿Cómo podemos ser nosotros justos y a la misma vez pecador, pero Dios no contarnos como pecadores, porque Cristo pagó la deuda que nosotros merecíamos pagar y la recompensa simplemente la recibimos nosotros? Esa es una enseñanza que sale de la Reforma, muy contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica de que tú tienes que hacer obras y confesiones y un montón de ritos para ser salvo. Entonces, esta es una enseñanza importante. La otra es lo que se llama la esclavitud de la voluntad. Es un escrito muy famoso que Lutero escribe muchos años después de su acontecimiento en la dieta de Worms. Esto fue escrito en el 1524 y termino con esto. Básicamente significa el libre albedrío no existe. Ahora, antes de que me golpeen aquí, quiero definir a lo que se refiere Lutero con esto. Erasmo, que era otro erudito no católico, también estaba reformando, había notado algunas enseñanzas diferentes de la Iglesia Católica. Erasmo había escrito un año anterior lo que se llama la libertad de la voluntad. Y Martín Lutero escribe la esclavitud de la voluntad en respuesta a ese escrito de la libertad de la voluntad, donde Erasmo sí enseñaba un tipo libre albedrío, un tipo pelagianismo, que básicamente significa que el hombre nace bueno y luego aprende a pecar. Entonces él había escrito eso. Lutero escribe la esclavitud de la voluntad en contra de eso. Y Lutero le agradece a Erasmo y dice, le da gracias por cuestionar en lo que todo bisagra, en el sentido de que este es el meollo del asunto de la iglesia, de la fe cristiana. Y la idea aquí es lo que Calvino le va a llamar la depravación total. Calvino le va a dar, los seguidores de Calvino van a hablar de el estado pecaminoso del hombre desde su nacimiento como lo que se llama depravación total. Pero esa es la idea de Lutero. La idea de Lutero es esta: no está diciendo que tú y yo somos títeres y que no tenemos, no hacemos decisiones diarias. Esa no es la idea de Lutero. Lo que Lutero está argumentando es que todos nosotros tenemos depravación total. Nacemos en pecado. Y la idea es lo que Lutero está argumentando, y lo vemos en la Biblia: tú eres o esclavo del pecado o esclavo de Dios. Pero al final eres esclavo, no tienes libre albedrío en ese sentido. Eres dueño del pecado, el pecado es tu dueño o Dios es tu dueño. Y esa es la idea que Lutero quiere hablar, o la razón por la cual escribe esto. Y por eso en su escrito una frase que él dice es: cuando un hombre carece del Espíritu de Dios, no hace el mal contra su voluntad, como si lo agarraran por el cuello y lo obligaran a hacerlo. Y de nuevo, la idea de lo que Lutero quiere que Erasmo entienda es que tú lo que piensas en esta idea de hacer cosas en tu libertad, la realidad es que tú no eres libre. Tu naturaleza sin Cristo, el deseo es ser esclavo del pecado. Tu deseo es pecar, tu inclinación es pecar. Y entonces, en respuesta a eso, de nuevo, Martín Lutero escribe este escrito de la esclavitud de la voluntad, que nuestra voluntad es esclava al pecado desde nuestro nacimiento. Yo sé que es una enseñanza fuerte de escuchar en ese sentido, y es en base a eso, de que nuestra voluntad está esclava al pecado desde nuestro nacimiento, que Lutero dice: realmente no tenemos libre albedrío. Toda nuestra libertad está esclavizada por el deseo de querer pecar. Y esa es otra enseñanza muy fuerte que de nuevo nos lleva a esta idea de la depravación total que los calvinistas y Juan Calvino va a hablar acerca de en la Reforma de Francia. El resultado de la Reforma, entonces, ahora sí, para terminar, yo sé que es historia, pero quería que supiera estas 5 solas que salen de la Reforma, no tanto del mover de Lutero, pero en sí de la era de la Reforma. Las 5 solas son sola Escritura. La idea aquí es que la autoridad suprema de la iglesia es la palabra de Dios. De nuevo, no el Papa, no
los concilios, no la historia, no la tradición de la iglesia. Nosotros estamos bajo una autoridad y es sola Escritura. Solamente la palabra de Dios tiene la autoridad para decirnos cómo vivir, cómo no vivir, cómo ser salvos, cómo no ser salvos. Y las otras tres van en respuestas a enseñanzas católicas. Somos salvos sola fide, solo por fe, no por obras. Somos salvos de nuevo por gracia, no por obras. Efesios 2 aclara esa enseñanza. Somos salvos solo por Cristo, no por un papa que nos absolva de nuestros pecados, o un sacerdote, o un santo. Somos salvos solo por Cristo. Y debido a esto, cuando entendemos esto, entendemos que vivimos solo para su gloria. Soli Deo gloria. Vivimos solo para la gloria de Dios. Y estas son las 5 solas que salen de la Reforma, enseñanzas que van contra las enseñanzas de la Iglesia Católica. Un poco de la historia, un poco de lo que quería enseñarle en esta tarde. Sé que de nuevo la historia para muchos es difícil, un poco aburrido, lo entiendo, pero espero que mínimo pueda entender un poco, salga de aquí entendiendo un poco más de quién fue Martín Lutero y por qué nosotros no somos católicos.